Bueno, buenos días a todos. La verdad que es un privilegio y es un honor poder estar aquí compartiendo la palabra con todos vosotros. Así que quiero públicamente expresar mi gratitud por la invitación y espero que el pasaje que estemos estudiando hoy que sea de bendición para vuestras vidas, como lo fue y lo es para la mía. Vamos a comenzar con una oración y nos metemos ya de lleno en el texto. Padre, gracias que eres un buen Dios y gracias porque eres un Dios que te has dado a conocer en la persona de tu Hijo y de quien podemos aprender a través de tu palabra. Y te pido que Señor, que tu palabra sea exaltada para que tu nombre sea glorificado y que vengamos ante ella con corazones sumisos y oídos atentos y que salgamos aquí transformados más y más a la imagen de tu Hijo y semejanza para la gloria de tu nombre. Bendice ahora la exposición de tu palabra en tu santo nombre, Señor. Amén. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Sin embargo, hoy estoy angustiado por el mañana. El Señor es mi pastor, en lugares de verdes pastos me hace descansar. Pero aún así no encuentro descanso. El Señor es mi pastor, junto a aguas de reposo me conduce, aunque la verdad estoy sediento y hambriento. El Señor es mi pastor, me guía por senderos de justicia. No obstante, estoy perdido, sin rumbo ni dirección. El Señor es mi pastor. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, tú estás conmigo. Lamentablemente, a menudo el miedo me paraliza. El Señor es mi pastor. Él me infunde aliento. No obstante, mi corazón se encuentra afligido y sin fuerzas. Estas palabras resuenan desesperación, angustia, ansiedad, preocupación, amargura, insatisfacción, miedo, inseguridad, infidelidad, infelicidad e ingratitud. Son palabras que reflejan la realidad de cómo a menudo vivimos el Salmo 23. ¿Cómo puede ser que digamos que el Señor es nuestro pastor, pero luego no vivamos satisfechos? ¿Cómo puede ser que digamos que el Señor es nuestro pastor, pero vivamos atemorizados? ¿Cómo puede ser que digamos que el Señor es nuestro pastor, pero dudamos de su provisión y de su protección? Qué triste es vivir de esta manera. Es doloroso ver a cristianos que tienen a Jehová como pastor, pero aún así viven como ovejas sin pastor. ¿A quién no le gustaría vivir sin dudar? ¿A quién no le gustaría vivir confiando en Dios? ¿A quién no le gustaría tener una clara perspectiva de Dios y así encontrar consuelo en Él, en cómo Él se relaciona con sus hijos? Y esto es justo lo que vamos a estar estudiando hoy en el Salmo 23. Estudiaremos dos maneras en las que Dios nos cuida, para que así al confiar en Él encontremos consuelo en nuestros corazones. Y estas maneras que estaremos estudiando encontraremos consuelo si confiamos que Dios provee para nuestras necesidades como pastor tierno que es. Y encontramos consuelo si confiamos que Dios nos protege de nuestros enemigos como Rey poderoso y soberano que es. Mientras buscáis el Salmo 23, antes de leerlo, os diré que es parte de una trilogía mesiánica. Se debería entender en conjunto con el Salmo 22, 23 y 24. Y en estos salmos hay una figura que es central, que es la persona del Mesías. El Salmo 22 presenta al Mesías desde una perspectiva pasada, desde nuestra referencia temporal, en cuanto a sus sufrimientos, y el símbolo que aprendemos es la cruz. El Salmo 23 habla de una realidad presente de Dios cuidando de sus ovejas, y el símbolo es el cayado. Y el Salmo 24 habla de la realidad futura del Mesías como Rey soberano que volverá a establecer su reino en esta tierra y a juzgar a sus enemigos. Y el símbolo es el cetro. El Mesías es la figura central en estos tres salmos, la persona de Cristo, y sienta la base para entender el Salmo 23. Si hoy Dios es nuestro pastor, solo es posible por la realidad pasada de la cruz. Pero mayor es la existencia presente de sus cuidados, la seguridad que tenemos de que son cuidados reales para con sus hijos, están arraigados en la esperanza y la realidad futura de su majestad gloriosa que va a manifestar en esta tierra. Y con esto en mente pasamos a leer el Salmo 23. Salmo 23 dice así: El Señor es mi pastor, nada me faltará.
En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. El escritor de este salmo, obviamente, como todos sabéis, es David, pero es interesante considerar que no lo escribió durante su adolescencia, cuidando las ovejas en el pasto, que es la concepción que tenemos la mayoría de nosotros. Sin embargo, lo más probable es que fue un salmo que lo escribió cuando tuvo que huir de su hijo Absalón. Fue un salmo que lo escribió desde las entrañas del dolor mismo, cuando tuvo que proteger la vida de su familia cercana y su propia vida, porque su propio hijo estaba buscando el reino de David. David fue un hombre que sufrió, fue un hombre que experimentó dolor, fue un hombre que fue ungido para ser rey, pero aún así tuvo que huir por años, esperando a que Dios le diese el reino que le había prometido. Tuvo que escapar, esconderse en el desierto, en cuevas. Acabó con un grupo de 400 renegados, gente que nadie quería, parias sociales, años tras años, yendo de un sitio a otro, huyendo, sin ver ni la más remota posibilidad de que la promesa dada iba a ser cumplida. Después de ser rey, su tercer hijo Absalón, como mencioné hace unos segundos, intentó robarle el trono. Tiene que dejarlo y tiene que huir, tiene que escapar. David ha sido un hombre que sufrió. David es un hombre que ha experimentado unos sufrimientos que estoy seguro que aquí ninguno de nosotros ha experimentado con la misma intensidad. Y es ese hombre que ha experimentado este tipo de sufrimientos que en medio del dolor puede escribir las palabras de Salmo 23. David, por lo tanto, está hablando de la realidad de Dios como pastor y rey que es, desde una de las situaciones más dolorosas de su vida, pero aún con la confianza y la certeza de que Dios sigue siendo fiel a su carácter y a su palabra. Por eso está seguro y por eso escribe que Dios es ese pastor que lo cuidó, ese rey que lo protegió. David redactó este salmo para recordarnos que de estas dos maneras en las que Dios cuida de los suyos, son las maneras en las que debemos confiar en cómo Él se relaciona para con nosotros, para que así encontremos ese consuelo anhelado y deseado en medio de situaciones tan difíciles como las que experimentó David si llegamos a pasar por ese mismo camino de dolor. Pero aún antes de estudiar estas dos maneras, es necesario conocer el pastor que se nos presenta. Es necesario estudiar a Dios tal y como se nos dice en el Salmo 23. Como comienza: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Está presentando que el salmo, el enfoque de este salmo, lo que lo resume en su totalidad es la realidad de que el Señor es mi pastor. Si hoy te vas a casa solo con eso, me doy por satisfecho. Este nombre evoca la preciosa imagen de un Dios que, siendo fiel al pacto, provee y protege a su pueblo. El nombre del Señor, Jehová, es un nombre que refleja su fidelidad. Él prometió que los cuidaría, como prometió que nos cuidaría a nosotros. Se dio a conocer como un Dios lleno de amor, compasión, paciencia, fidelidad y perdón, como nos enseña Éxodo 34, de 6 a 7. Este es el nombre que recalca, realza su cercanía, su inmanencia, su preocupación por el hombre, su preocupación por los suyos. Es un hombre que da a revelar que es un Dios redentor. Por otro lado, el primer versículo de este salmo, da por sentado que nosotros somos las ovejas. Las ovejas son animales que, en cierta manera, sobre todo cuando son jóvenes, son atractivos, tiernos, mansos, y a pesar de la opinión contraria, no son animales tan tontos como se presentan, sino que son animales inteligentes. La única diferencia, el gran problema que tienen, es que carecen de sentido de la orientación. Razón por la que, desde nuestra perspectiva, parece que son animales que no saben. No tienen instinto para encontrar un camino a casa. Una oveja puede estar perdida a unos pocos kilómetros de su hogar y no encontrarlo y acabar totalmente perdida hasta el punto de incluso perder la vida. Las ovejas que se pierden, por norma general, caminan en círculos sin fin, en un estado de confusión, agonía e incluso pánico.
a despistarse y alejarse de los alrededores que le son conocidos. Las consecuencias para esta oveja pueden ser catastróficas. Por eso necesitan de un pastor. De la misma manera que tanto tú como yo necesitamos de un pastor, porque al igual que estas ovejas tenemos una tendencia a perdernos. Este salmo da por asumido que el pastor es Jehová, que nosotros somos las ovejas, y que el uso de la palabra pastor, tal como se da a conocer Jehová en este salmo, refleja la lealtad de Dios y su devoción para con aquellos con los que cuidan, para con sus ovejas. Explica la relación entre el pastor y la oveja como una relación de absoluta dependencia. Si tú necesitas un pastor para poder sobrevivir, lo mejor es que tu pastor sea Jehová, ese pastor leal y fiel a sus promesas. El resultado de tales cuidados es que obviamente nada me faltará. Y en el original, el verbo nada me faltará es un verbo que refleja, que expresa un estado de ser. Por lo que la idea es que lo que te caracteriza como oveja de este pastor es que nunca entrarás en un estado de escasez. Lo que comunica es que esta palabra, es que la idea no es que nunca vas a desear lo que no tienes, sino la idea es que nunca te va a faltar nada de lo que necesitas, no cosas materiales, sino la persona que te cuida, que es el pastor. No se centra en el qué, sino en el quién. No importa lo que posees, sino quién te posee. Así como un recién nacido está satisfecho en los brazos de su madre, de la misma manera nosotros como ovejas debemos estar satisfechos en los brazos de nuestro pastor. No necesitamos nada más que a nuestro pastor. Y ahora que sabemos quién es este pastor, desde la perspectiva que se nos presenta este salmo, entonces podemos ver de qué dos maneras este pastor consuela nuestros corazones. Encontramos consuelo, como mencionaba al principio, en saber que Dios provee para las necesidades de los suyos como tierno pastor que es. Versículos del 2 al 4. Los cuidados del pastor garantizan una provisión que provee vigor y dirección. Fijaos que este pastor nos hace descansar en lugares de verdes pastos. Dios es el pastor que causa la acción. No eres tú el que buscas el descanso. No significa que Él te obliga o te está forzando a descansar, sino que lo que recalca es la idea que es Él que te capacita para que puedas descansar. Es interesante que es casi imposible para una oveja que descanse a no ser que 4 requisitos se cumplan. Debido a la timidez de las ovejas se niegan a reclinarse, a descansar, a no ser que estén libres de todo temor. Debido a la conducta también social de un rebaño, no les gusta que estén apiñadas a la hora de descansar. Razón por la que aún en las fotos que a veces veis de ovejas cuando están descansando, las veis totalmente separadas por todo el pasto. También una oveja, si está atormentada por algún tipo de parásito que le cause dolor y molestia, no va a encontrar descanso. Finalmente, y de manera obvia, una oveja no va a encontrar descanso si tiene hambre, si no está satisfecha. Y solamente el pastor mismo puede proveer este descanso necesario para las ovejas. Y la manera que lo logra es librándole de esas preocupaciones que las angustian, como hace con nosotros. Es curioso cómo a menudo buscamos descanso en cosas o personas que no son Dios, cuando no nos damos cuenta de que el descanso auténtico está en la persona de nuestro pastor, que es Jehová. Él es el único que puede librarnos de todo temor, de toda ansiedad, el único que puede satisfacernos y limpiarnos de toda maldad. Es un descanso que nos lo da en lugares de verdes pastos y está hablando de la riqueza y lo ideal que es el lugar donde nos ayuda o nos capacita para poder descansar. Las ovejas pasan la mayoría de su vida comiendo y bebiendo. Son animales que no son capaces de discriminar lo que consumen. No saben la diferencia entre plantas venenosas y plantas comestibles. Una vez que las ovejas han devorado toda la hierba de prado, continúan comiendo la hierba de prado hasta comer las raíces, hasta el punto que incluso a veces acaban comiendo la propia tierra de donde estaba la hierba del prado.
Si no son guiadas a lugares de verdes pastos, continuarán comiendo esas raíces, continuarán comiendo incluso parte de la tierra hasta el punto que se pongan enfermas del estómago e incluso puedan provocar su propia muerte. Pronto se quedarán sin comida y se morirán de hambre. Necesitan que un pastor las lleve a lugares de verdes pastos para descansar. Además, es importante entender el contexto geográfico de donde se desarrolla la figura de este pastor, que es la tierra de Palestina. Israel es una tierra que de por sí es seca, aunque también tiene una serie de lluvias torrenciales. De manera inmediata, estas lluvias, debido a cómo riega la tierra, surgen vegetación, surgen lirios, hierbas aromáticas, flores silvestres. Sin embargo, el calor intenso y los vientos que vienen de desierto rápidamente secan esta vegetación que floreció a causa de la lluvia. Pero todavía, por otro lado, las ovejas no pueden ingerir hierba húmeda. Se ponen enfermas, con lo que no es tan fácil para el pastor decir, bueno, acaba de llover, va a surgir, va a nacer nueva hierba, voy a llevar a mis ovejas a pastar. Tiene que esperar a que la hierba se seque. Pero si espera más de lo debido, la hierba va a acabar secándose debido al calor del sol de la tierra de Palestina, hasta el punto que acabará quemándose y las ovejas no tendrán que comer. El pastor entiende la necesidad de sus ovejas. Nuestro pastor entiende nuestras necesidades, tus necesidades. Sabe lo que necesitas, cómo lo necesitas y, lo más importante, cuándo lo necesitas. A veces nos sentimos necesitados, estamos hambrientos y estamos sedientos. Pero Dios no retrasa su respuesta. A lo mejor simplemente es necesario esperar a que el pasto, por seguir con la metáfora, se seque lo suficiente para que no nos enfermemos, algo que solo el pastor conoce y no la oveja. Dios tampoco se va a despistar y dejar que el sol seque la hierba y que luego como oveja te quedes sin hierba para comer. La provisión de nuestro pastor es suficiente. No te va a dejar en ese prado sin hierba, comiendo las raíces y la tierra hasta el punto que acabes muriéndote de hambre. Nuestro pastor no solo sabe qué es lo mejor, sino que también entiende cuándo es el mejor tiempo para dárnoslo. Las situaciones a veces en nuestra vida pueden hacernos tambalear, pero es en esos momentos de una cosa podemos estar seguros. Y es que de nuestro pastor va a proveer para nuestras necesidades conforme a la fidelidad de su palabra. Otra manera en la que Dios provee ese vigor que necesitamos, en la que el pastor provee vigor para las ovejas, es que nos conduce junto a aguas de reposo. Y la conjugación de este verbo no está recalcando el qué, sino el cómo. La idea es que Jehová, mi pastor, tu pastor, no solo te está guiando, sino que lo hace de manera repetida y continuada, hasta que haya alcanzado la meta propuesta. Y esa meta que el pastor tiene para con sus ovejas son esas aguas de reposo. Y esta expresión, tal como se puede ver más claramente en el original, no está hablando necesariamente de un riachuelo, sino que está hablando de las aguas que hay en un lugar de reposo. Y la implicación es que lo más probable es que esté hablando de un pozo. Algo que aún se ve de vez en cuando en el Antiguo Testamento, como por ejemplo en Génesis 29, cuando Jacobo llevaba a sus ovejas a beber a un pozo, lo mismo con Moisés en Éxodo 2. Y la implicación de esto es que aún en este detalle vemos los cuidados del pastor. Vemos su ternura y su perfecta provisión para con sus ovejas. Porque aún darle de beber a una oveja es algo que es difícil. Las ovejas solo beben el agua si es cristalina. Las ovejas no beben agua estancada, lo que es potencialmente peligroso para su salud. El agua tampoco puede estar ni muy fría ni muy caliente. La corriente tampoco puede ser muy rápida porque se asustan por el ruido. El agua tiene que estar cerca del lugar de reposo porque se pierden, como veíamos, y tiene que ser fácilmente accesible. Las ovejas tienen que ser conducidas junto a aguas de reposo porque, al contrario que la mayoría de los animales, no pueden oler el agua. Por lo que si se alejan demasiado no podrán olfatear y buscar el agua, aunque puede estar cerca. ¿Cuántas veces tenemos la satisfacción, por decirlo así, al alcance de nuestra mano? En Dios mismo, sin embargo, en nuestra torpeza damos la espalda a la única persona que puede satisfacernos plenamente, a Dios.
y nos regodeamos en cualquier trivialidad que nos roba el gozo y la satisfacción que solo Dios da. La única manera de encontrar el agua que te va a satisfacer es que sigas a tu pastor. De lo contrario, te perderás y por ti mismo, como las ovejas, no podrás encontrar el agua. Acabarás firmando tu propia sentencia de muerte. El resultado de un pastor tan bueno que nos hace descansar en lugares de verdes pastos y junto a aguas de reposo es que nos restaura el alma. En la poesía hebrea, la palabra alma puede referirse a la persona en sí. Si se utiliza sobre todo como en este caso, con el pronombre personal, mi alma, simplemente es una expresión común que se utiliza para decir mi persona, mis fuerzas. No está necesariamente hablando del alma, sino de la persona en sí. Algo que se mantiene con la metáfora de las ovejas, ya que las ovejas no tienen alma. A mayores el verbo restaurar también se puede traducir como renovar o refrescar. Y todo esto simplemente para indicar que la idea, el resultado de que si el pastor te lleva a comer de esos verdes prados, si te lleva a beber de ese agua que necesitas beber, es que el resultado obvio es que estarás satisfecho, tus fuerzas serán renovadas, como serían renovadas las fuerzas, el vigor de la oveja. Y es ese vigor que la oveja necesita para poder empezar a caminar el camino que el pastor va a guiar. Es un pastor que, gracias al vigor que primero da a las ovejas, las está preparando para darles la dirección y que les sigan allá a donde los va a llevar por esos senderos de justicia. Es una dirección que el pastor da para sus ovejas, es una dirección adecuada, es una dirección que da aliento. Cuando el salmista dice que Dios me guía por senderos de justicia, la palabra guiar está hablando de una situación continua, está hablando de que es algo característico del pastor. Siempre me está guiando por caminos de justicia. Ahora bien, ¿qué significan caminos de justicia? La justicia denota una cualidad moral. Lo que es improbable que se esté refiriendo aquí, porque estaría calificando a los senderos que son inanimados y no tienen cualidades morales. Es una palabra que también simplemente puede traducirse como correcto, adecuado. Por lo tanto, lo que está indicando es que el pastor me está guiando por el camino correcto, por el camino adecuado por el cual debo caminar. Es decir, la oveja, al conocer a quién es el pastor, su provisión, reconoce que el camino por el cual le lleva es el mejor camino por el cual puede caminar. Horacio Spafford fue conocido como un sincero y devoto cristiano. Fue padre de un hijo varón y de 4 hijas. Fue un miembro activo de su iglesia, fue amigo íntimo con Moody, fue un hombre que invirtió tiempo y dinero en la extensión del Evangelio. En el año 1871, su único hijo varón se enfermó y murió. Un año después, en el gran incendio de Chicago, perdió todas sus posesiones, le quedó lo mínimo. Así que al final, después de esa tragedia, decidieron él y su familia que lo mejor era tomarse unas vacaciones e ir a Inglaterra. Aparte que Moody estaba teniendo una campaña evangelística en Inglaterra, por lo que pensó, voy a ayudarle con esta campaña. Pero justo en el momento antes de partir, de embarcarse para ir por barco a Inglaterra, le surgió algo. Entonces tuvo que quedarse y decidió, para ahorrar tiempo, voy a mandar a mi esposa con mis 4 hijas que vayan antes en ese barco y yo cogeré otro barco unas semanas después. Sin embargo, unos días después, el barco en el que iba su esposa y sus hijas fue embestido por un navío inglés, hasta el punto que en solo 20 minutos el barco naufragó. Las 4 hijas de este hombre, Horacio, una Ana de 11 años, Maggie de 9, Bessie de 7 y Taneta de 2, murieron. Solo su esposa se salvó y solo su esposa llegó con vida a Inglaterra. Una vez que estaba allá, mandó un telegrama. Y lo único que decía ese telegrama a su marido era, salvada sola, ¿qué puedo hacer? Spafford inmediatamente se embarcó en Inglaterra para reunirse con su quebrantada y afligida esposa. Los dos estaban rotos, habían perdido a sus hijos.
Cuando su barco, se cuenta, pasaba por el lugar aproximado donde sus hijas habían muerto ahogadas, su profunda aflicción mezclada con su inquebrantable fe en la bondad de Dios lo inspiró a escribir las palabras del hermoso y conocido himno, Estoy bien, gloria a Dios. De paz inundada mi senda esté, o cúbralo mar de aflicción, cualquiera que sea mi suerte, y diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Ya venga la prueba, o me tiente Satán, no amengüe mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Estoy bien, gloria a Dios, tengo paz en mi ser, gloria a Dios. ¿Por qué después de haber perdido un hijo, haber perdido sus 4 hijas, sus posesiones, este hombre puede decir con confianza, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios? Porque Horacio era un hombre que entendía que fuese cual fuese el sendero por el cual su pastor lo estaba guiando, era el camino adecuado. No sé cuáles son tus circunstancias en tu vida, no os conozco a todos personalmente, no sé vuestros sufrimientos, pero sí sé con certeza que vuestro pastor, por muy duras que sean tus circunstancias, vuestras circunstancias actuales, si hoy tú estás en Cristo, Él te está guiando por el mejor camino que te pudo haber guiado. Mayores, la palabra guiar se utiliza en referencia a ayudar a aquellos que tenían limitaciones físicas. Las ovejas a veces tienen que ser forzadas, persuadidas, para que decidan caminar en un sendero pedregoso e inclinado. Las ovejas a menudo prefieren trepar y no descender. Es su inclinación natural, sobre todo debido a la forma de sus pezuñas. El camino pedregoso es angosto, arriesgado, causando que sus pezuñas les duelan. El pastor tiene que insistir que este es el camino y tienen que caminar aunque no quieran. Además, debido a que este camino es estrecho, el rebaño está apiñado y, como había mencionado, a causa de la conducta social de los rebaños, es algo que les causa, que no les gusta, que están incómodas. Todavía levantan más polvo y sienten más los efectos del calor. Sin embargo, el pastor sigue insistiendo y guiando a las ovejas por ese camino porque sabe que es lo mejor para ellas. Y lo hace por una razón de gran importancia. Lo hace por amor de su nombre, nos cuenta el versículo 3 de Salmo 23. Dios es un Dios celoso de su nombre, es un Dios que es celoso de su fama, es un Dios que es un Dios celoso de su reputación. Si Dios no nos guiase de esta manera, alguien podría acusarle de que ha fallado, de que su fidelidad está en duda. Pero Dios no va a fallar a ninguna de sus promesas. Y esto está estrechamente relacionado con el versículo 4. Porque a menudo leemos el Salmo 23 y pensamos en el versículo 4 cuando se nos dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, como una excepción. Pero aún la gramática de este salmo nos indica que parte de ese sendero de justicia, de ese camino apropiado, parte de ese camino son los senderos angustiosos, el valle de sombra de muerte. Están conectados. Si tú crees que tu pastor te está guiando por el sendero apropiado, adecuado, de la misma manera deberías estar igual, de tener la misma confianza cuando estás en ese valle de sombra de muerte, porque sigue siendo parte de ese camino por el cual tu pastor te está guiando. No podemos asustarnos de esos valles de sombra de muerte, porque nuestro pastor está con nosotros, el pastor está con sus ovejas. A las ovejas les encantan echar siestas, se echan siestas de 2 y 3 horas, y a media tarde el primero que se suele mover es el pastor, después de que las ovejas hayan dormido lo suficiente. Una vez que el pastor se ha levantado, las ovejas líderes que hay en todo el rebaño siguen al pastor. Y el resto de las ovejas siguen a esas ovejas y todas se levantan. Ha llegado la hora de regresar al redil. Es media tarde y tienen que pasar la noche en el redil. Sin embargo, normalmente los prados se encuentran en las cimas de las montañas. Y aún en Jerusalén, las montañas una ciudad está rodeada de montañas. Por lo que la manera de llegar a redil es descendiendo de esas montañas. Es media tarde, el sol está abajo, las sombras han crecido. Las ovejas tienen miedo de esas sombras y de la oscuridad. La oveja está en un sendero en el que no quiere caminar, está asustada. Sin embargo, el pastor está guiando a la oveja aún por esos valles de sombras, porque es el camino
adecuado, ese sendero apropiado para llegar a su redil. Es algo que es difícil, es algo que es duro. Pero a pesar de las sombras de muerte, a pesar de las sombras en la metáfora de esos árboles que se han extendido, las ovejas no tenían que tener miedo. Nosotros no tenemos que tener miedo, porque nuestro pastor está con nosotros. No temeré mal alguno porque tú estás conmigo, dice David. Nuestro pastor no solo nos guía por el camino adecuado, aunque sean valles de sombra de muerte, sino que lo hace de una manera personal. En ese momento en que todo está oscuro, Dios está caminando delante tuya. Él sí que ve el camino, sabe dónde quiere llegar. Simplemente síguele a Él como las ovejas siguen al pastor. El comentarista dijo que nunca somos tan conscientes de la presencia de Dios como cuando estamos pasando por el valle de sombras de muerte. Dios te guía de tal manera que trae consuelo a tu corazón. La manera en la que manifiesta su presencia el pastor en medio de las ovejas en ese lugar de valle de sombra de muerte es con su vara y es con su cayado. Y la vara era un arbusto joven arrancado del suelo. La base de la vara, de ese arbusto, sería lo que se haría de ahí el tope de la vara. La copa del arbusto era moldeada hasta que se ajustaba bien a la mano del pastor. Y era un utensilio que el pastor utilizaba a menudo para defender las ovejas. Practicaba y aprendía cómo lanzarla. Y era algo que aún los niños jugaban con eso, desde pequeñitos, con estas varas aprendiendo a lanzarlas. Y se convertía en su arma principal de defensa. El cayado, por otro lado, era un instrumento, es el típico palo largo que todos habéis visto con el gancho en la parte de arriba. Y es un palo largo y delgado que se utilizaba principalmente para 4 cosas. Se empleaba para llevar a los corderos a sus madres. Los corderitos los cogías con el gancho y los acercabas a sus madres para mamar. También se utilizaba para atrapar a las ovejas que se escapaban, que se desviaban del camino. El pastor con el gancho las traía de vuelta al rebaño. Simplemente se utilizaba también para guiar. Y algunas veces los pastores agarraban su cayado de manera que tocaban el costado de algunas de sus ovejas. Y esas ovejas en las que estaban sintiendo el cayado en su costado eran ovejas que estaban siendo conscientes de la presencia de su pastor en medio de esa situación. El pastor estaba indicando lo que estaba ahí con ella. La vara y el cayado hablan de la protección y de la presencia del pastor. En medio del valle de sombra de muerte, Dios te está protegiendo con su vara. Un simple golpe certero y será mortal para tus enemigos. Pero con su cayado Dios te está guiando de una manera personal. Es una dirección única y especial. Dios está recordándote de que está justo a tu lado, aún en medio del valle de sombra de muerte. Y que tú puedes confiar en que Dios ciertamente estará y está contigo. Pero Dios no solo se relaciona con nosotros como ese pastor que provee vigor y dirección, sino que también se relaciona para con los suyos como Rey soberano que nos protege contra nuestros enemigos. Y en esto aún encontramos consuelo, al saber que es un Rey poderoso. Y eso es lo que trata la segunda mitad de este salmo, del versículo 5 al 6, que vamos a volver a leerlos para refrescarlos. Dicen así: tú preparas mesa delante de mí. En presencia de mis enemigos has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Dios nos protege con su victoria y su misericordia. Fijaos que dice que prepara mesa delante de mis enemigos. Y probablemente se esté refiriendo a una práctica común que existía en la antigüedad. Después de una batalla, el ganador se llevaba prisioneros a los reyes que había conquistado. Y a menudo les cortaban los pulgares simplemente para que no pudiesen usar las armas, y le cortaban los dedos gordos de los pies para que no pudiesen correr. Y los ataban, encadenaban debajo de la mesa para que pudiesen comer las migajas que sobraban y no se muriesen de hambre, pero tampoco estuviesen nunca satisfechos. Es algo que aún vemos en Jueces 1:7, donde se nos dice del rey Adoni-Bezek, que dijo: 70 reyes con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados recogían migajas debajo de mi mesa. Como yo he hecho, así me ha pagado Dios. Y lo llevaron a Jerusalén y allí murió.
Por lo tanto, cuando David está diciendo que Él prepara mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, está hablando de la victoria que Dios ha ganado por nosotros. Victoria que Él extiende a nuestro favor. Los enemigos no están para asustarnos, sino para recordarnos de la victoria que nuestro Rey poderoso ha ganado. Algo que es confirmado aún con la palabra mesa. Esta palabra es un término que se refiere a una mesa ceremonial. No está hablando de una mesa cualquiera, sino una mesa que se utilizaba en ciertas ceremonias específicas. Era la mesa de la cual se sentaban alrededor después de haber sacrificado un tipo específico de ofrendas. Algo que, por ejemplo, Malaquías 1:7 nos cuenta cuando dice: ofreciendo sobre mi altar pan inmundo, y vosotros decís, ¿en qué te hemos deshonrado? En que decís, la mesa, y esta es la misma palabra, del Señor es despreciable. Isaías 28:8, porque todas las mesas, refiriéndose a esta mesa ceremonial, están llenas de vómito asqueroso, sin un solo lugar limpio. Estos versículos lo que Dios está diciendo, recriminando, es que venís a mí, ofrecéis vuestros sacrificios, celebráis vuestras fiestas con vuestros familiares alrededor de estas mesas, coméis la carne sacrificada a los ídolos, pero luego adoráis a otros dioses, hacéis cosas abominables, avalláis a vuestro prójimo. Esto es algo que desprecio. Y todo se presenta en el contexto de esa mesa ceremonial. Lo que es trascendental a la luz del Levítico 7, del 11 al 36, que no vamos a leer, pero es donde se nos describe la ofrenda de paz, que era una ofrenda voluntaria. El israelita tenía que traer un animal sin mancha. Y cuando lo traía, que era parte de su ganado, ponía sus cabezas sobre la cabeza del animal, sus manos, y después tenía que matar al animal. Una vez muerto el sacerdote, derramaba la sangre de ese animal sobre el altar, y finalmente la persona que trajo el animal y su familia comían parte de esa carne sacrificada. Era una fiesta. En esta ofrenda era una celebración que simbolizaba la comunión que tenían con Dios, por eso se llamaba ofrenda de paz, y expresaba su gratitud para con Dios por sus bendiciones. Lo importante, volviendo al Salmo 23, de todo esto, es que el salmista declara que es Jehová quien ha preparado este tipo de banquete, es Jehová el que ha preparado esta mesa que era precedida por el sacrificio de paz. Y solo aquel que ofrecía el sacrificio podía celebrar esta mesa. Por lo tanto, aunque Pedro presenta a David como profeta, David estaba implicando, afirmando que Dios tuvo que ofrecer un sacrificio para poder celebrar esta mesa. Está apuntando a la realidad como profeta futura del Mesías. Hebreos 10:12 nos dice que Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio, hablando de Dios por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Efesios 5:2, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios como fragante aroma. Cristo es el sacrificio que nos ha abierto las puertas de una relación con el Padre. Él es la auténtica victoria. En el sacrificio de Cristo tenemos la victoria sobre nuestro pecado. Esta es la razón por la que podemos sentarnos a la mesa y disfrutar del banquete que Dios nos ha preparado. Una mesa que Dios mismo ha preparado porque Dios ha ofrecido un sacrificio. Y el resultado obvio de esta victoria gloriosa y un banquete maravilloso es que nuestras cabezas han sido ungidas con aceite, que simplemente está hablando de que hemos sido refrescados, que nuestras copas están rebosando. Es una expresión que habla de la abundante provisión de Dios. Y recordar el contexto que mencionaba, que David estaba huyendo de Absalón. Estaba sin comida hasta el punto que se nos cuenta en 2 Samuel 17, que después tuvieron que varios les llevaron comida. Porque era una situación de huida, intentando huir y escapar por su vida. Y es en ese contexto en el que está diciendo, aun a pesar de que ahora mismo físicamente no tengo los alimentos, conozco que este rey poderoso es un rey que hace que mi copa esté rebosando, que su provisión es más que abundante, que encuentro satisfacción en Jehová. Pero nuestro Rey soberano nos protege no solo con la victoria preciosa que ganó en Cristo, sino que también nos protege con su bondad y su misericordia.
que obviamente es la consecuencia natural de todo lo que está sucediendo en este salmo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Estás sentado a la mesa de Dios, estás en su presencia, y lo único que te seguirá será su bondad y su misericordia. David está creando un contraste con la palabra ciertamente entre este versículo y el anterior. El salmista está contrastando la idea de la mesa preparada delante de los enemigos con la bondad y la misericordia de Dios siguiéndote, persiguiéndote. En otras palabras, aunque mis enemigos estén delante de mí, solo el bien y la misericordia serán los que me persigan, los que me sigan, no ellos. El verbo seguir es un verbo que a menudo describe una acción hostil. Se utiliza en la Biblia para hablar de enemigos persiguiendo a otros enemigos con el objetivo de matarlos. Ese es un tipo de persecución que es intensa y que no se detiene, no se para, hasta que realmente alcanzas a tu enemigo y le das muerte. Sin embargo, es curioso que aquí los que realizan esa acción no son los enemigos, sino que son el bien y la misericordia. Uno esperaría que si los enemigos están a la mesa, serían ellos los que nos persiguen. Sin embargo, es justo lo contrario. La bondad y la misericordia de Dios nos están persiguiendo y no se van a detener hasta que nos alcancen y nos bendigan. La misericordia no es una mera emoción. La misericordia es una actitud que lleva a la acción. Está describiendo el amor leal de Dios. Es un amor que es fiel al pacto. De hecho, la raíz de esta palabra a menudo se relaciona con la palabra matriz, simplemente que ilustra de una manera la lealtad que tiene así la madre para con su hijo cuando está en su vientre proveyendo para todo lo que necesita. De la misma manera habla de una lealtad que tiene Dios para con los suyos. Es algo que es característico, que está arraigado en su naturaleza, que lo define como persona, en su esencia. ¿Y cuál es la respuesta adecuada? El hecho de que Dios, nuestro Rey, nos proteja con su bondad y fidelidad. Y es el deseo de disfrutar continuamente de esta relación. Por eso David clama, y en la casa del Señor moraré por largos días. Y esta expresión por largos días se puede usar para referirse a largos días en esta tierra. No significa por una eternidad necesariamente, el contexto nos indica eso. En este caso está hablando del deseo de David aún en su propia vida, hasta el final de su vida, de continuar morando en la casa del Señor. Lo que no se refiere al templo, porque obviamente el templo aún no había sido edificado. Y lo más probable es que se esté refiriendo al tabernáculo y al arca, algo que aún podemos ver en 2 Samuel 15, de 24 a 25, donde se nos cuenta cómo David está huyendo de Absalón y vinieron varios levitas con el arca. Y a esto David les contesta, le dice, no, David manda que regresen el arca. Y les dice, si hallo gracia ante los ojos de Dios, me hará volver y me mostrará tanto el arca como su morada. David era un hombre que anhelaba estar en el tabernáculo porque era el lugar donde Dios había decidido mostrar y revelar su persona. Lo que David está diciendo es que después de conocer a este Dios que es nuestro pastor, quien provee de una manera maravillosa y nos protege con su poder glorioso, la única respuesta posible es un deseo de fomentar esta relación. Es una vida de oración, continuo disfrute de comunión con Dios, algo que aún el propio salmista anhelaba. Dios como pastor tierno es un Dios que provee el vigor y la dirección que necesitamos. Mayores como Rey soberano nos protege de nuestros enemigos con su victoria y su misericordia. Sus actos divinos a favor nuestra son asombrosos, por lo tanto no dudamos de sus promesas, de su presencia, de su amor, de sus cuidados, su protección, su victoria, su bondad, su misericordia, fidelidad, soberanía, su palabra, hallando así consuelo para nuestros corazones. Pero algo muy interesante en este salmo es que el salmista no está hablando solo desde una perspectiva subjetiva de la experiencia que él tuvo con Dios como pastor, sino que está hablando desde una perspectiva objetiva, recordándonos de la historia pasada de Israel. ¿Por qué digo esto? Él utiliza un lenguaje característico, un lenguaje clave que se utiliza a menudo en la historia del Éxodo. Por ejemplo, varios ejemplos. Versículo 1, cuando dice, nada me faltará, es la misma expresión que se traduce en Deuteronomio 2:7, cuando dice, pues el Señor tu Dios te ha bendecido en todo lo que has hecho,
Él ha conocido tu peregrinar a través de este inmenso desierto, hablando del Éxodo. Por 40 años el Señor tu Dios ha estado contigo, nada te ha faltado. Algo que vuelvo a hacer en el versículo 2, cuando dice en lugares de verdes pastos, me hace descansar. Este verbo a menudo se utiliza en todo el Pentateuco en referencia al Éxodo. Y un ejemplo, número 10:33, así partieron desde el monte del Señor 3 días de camino. Y el arca del Señor iba delante de ellos por los 3 días, buscándoles un lugar donde descansar. Versículo 3, me guía por senderos de justicia. Misma palabra en Éxodo 15:13. En tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido con tu poder, los has guiado a tu santa morada. Guiado, guiado. Palabras que a menudo se utilizan en referencia al relato del Éxodo. Versículo 4. Valle de sombra de muerte. Jeremías 2:6 utiliza la misma expresión. También dijeron, hablando del Éxodo, ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de la tierra de Egipto? Que nos condujo por el desierto, por una tierra de yermos y de barrancos, por una tierra seca y tenebrosa. Es la expresión que se traduce en el Salmo 23, valle de sombra de muerte. Una tierra por la que nadie pasó y donde ningún hombre habitó. Es algo que resalta del texto. Que al leerlo en el original te das cuenta de la intención que tenía el salmista, de recordarle al lector de que la realidad del pastor no es algo, la experiencia no es solo la experiencia única de David, sino que es la experiencia de todo un pueblo. Jehová fue el Dios que condujo a 2 millones de personas por 40 años por el desierto y nunca les faltó nada. Ese mismo Dios los sacó de Egipto con su mano poderosa, destruyendo a la nación más grande y gloriosa de la época. Abrió el mar rojo en 2, les dio maná del cielo, agua de la roca. Nehemías 9:21 nos dice que por 40 años Dios proveyó para ellos en el desierto y nada les faltó. Sus vestidos no se gastaron, sus pies ni se hincharon, sus sandalias no se rompieron. Dios los guió como fiel pastor que es. Cumplió sus promesas y su pacto. Los hizo entrar en la tierra prometida, les dio la victoria sobre sus enemigos. Lo que David quiere es que tengas en cuenta la experiencia no solo personal y subjetiva de su persona para con el pastor, sino la realidad histórica del pastorado de Dios para con su pueblo Israel. El mismo Dios que se encargó de cuidar a 2 millones de personas en las situaciones y circunstancias más hostiles, ese mismo pastor que hoy te está guiando a ti en tus circunstancias, sean cuales sean. Este salmo quiere que veamos los gloriosos cuidados y la soberana provisión de Jehová para con su pueblo. Y ese mismo Dios glorioso que cuidó a su pueblo Israel es nuestro pastor personal que provee para nuestras necesidades y nos protege con su victoria. Y si esto no consuela tu corazón, entonces no sé qué. No sé qué más. Vamos a orar. Padre, gracias por tus cuidados, gracias porque ciertamente eres el buen pastor. Gracias por Cristo, el pastor que da su vida por las ovejas, y gracias porque en Él nuestra salvación está segura. Gracias porque podemos gloriarnos, regocijarnos, encontrar satisfacción en tu persona, en la persona de Cristo, y porque ciertamente tu palabra es inmutable y las promesas que tú has dado para los tuyos son sí y amén. Sabemos que tú no puedes mentir y que tenemos la confianza que sean cuales sean nuestras circunstancias, tú eres un Dios que vas a proveer y que vas a protegernos, sea cual sea el resultado de esas situaciones, y que por eso confiamos en tu carácter, en tu persona, aunque a veces estemos sufriendo. Gracias por tu bondad, tu misericordia, gracias por tus cuidados para con nosotros. En tu santo nombre, Señor, amén.